Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de luz y de momentos especiales. Hoy vamos a adentrarnos en uno de esos temas que a todos nos encantan, uno que ha generado muchísimos rumores, especulaciones y, seamos sinceros, una cantidad desorbitada de curiosidad. Vamos a hablar de una historia que ha revolucionado el mundo del entretenimiento, ha puesto a muchos a especular sobre las relaciones, las carreras y los destinos de dos de las estrellas más brillantes de Turquía, Demet Özdemir y Can Yaman. La gran pregunta que vamos a desentrañar hoy ¿es cierto que Demet Özdemir hizo que Can Yaman dejara Italia? Y créanme, la respuesta, como suele suceder en estos casos, podría sorprenderlos, o al menos, ofrecerles una perspectiva más matizada y profunda de lo que muchos creen. Si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den a ese botón de suscripción que ven por ahí, justo debajo de este vídeo, y activen la campanita de notificaciones. De esta manera, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde siempre exploramos a fondo los entresijos del mundo del espectáculo y la vida de sus protagonistas. Así que pónganse cómodos, preparen sus bebidas favoritas y abran bien sus oídos, porque esto se pone sumamente interesante y créanme, vamos a ir más allá de los titulares. Sabemos que tanto Demet Özdemir como Can Yaman son nombres que resuenan con una fuerza increíble en la industria del entretenimiento a nivel mundial. Demet, con su talento innegable, su carisma desbordante y su capacidad para conectar con el público en cada uno de sus personajes, se ha consolidado como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Su fama, lejos de limitarse a su país natal, ha cruzado fronteras, conquistando corazones y admiradores en múltiples rincones del planeta. Por otro lado, Can Yaman, con su imponente presencia física, su atractivo magnético que ha sido descrito como casi hipnótico y su energía contagiosa, ha conquistado corazones no solo en su país natal, sino también a nivel internacional y de manera muy especial en Italia, donde se convirtió, casi de la noche a la mañana, en un verdadero ídolo, un fenómeno de masas. La química entre ellos en la pantalla, especialmente en la exitosa serie Erkenci, fue tan palpable, tan electrizante, que muchos espectadores, seguidores y hasta medios de comunicación creían firmemente que esa conexión especial, esa chispa que veían, iba mucho más allá de la ficción, de los guiones y de las cámaras. Y ahí es precisamente donde nacieron los rumores, donde las especulaciones comenzaron a volar como pólvora, expandiéndose a un ritmo vertiginoso por las redes sociales y los foros de fans. El impacto de Erkenci fue, sin lugar a dudas, masivo. La serie no solo dominó las audiencias en Turquía, sino que también se convirtió en un fenómeno global, una ola de éxito que catapultó a Demet y Can, de forma individual y como pareja televisiva, al estrellato internacional. Italia, en particular, se enamoró perdidamente de esta pareja televisiva. La trama, llena de humor, de momentos tiernos, de dramas que mantenían al espectador al borde del asiento y, sobre todo, el romance floreciente entre Sanem y Can, cautivaron a millones de espectadores, generando una legión de fans fervientes en el país de la bota. Y mientras la serie ganaba popularidad a pasos agigantados, también lo hacían las historias, los chismes y las especulaciones sobre la vida personal de sus protagonistas. Se rumoreaba con insistencia un romance entre Demet y Can, una relación que, de ser cierta, alimentaba aún más la fantasía de sus seguidores, quienes anhelaban ver su amor de pantalla trasladado a la vida real. Sin embargo, la vida real, como bien sabemos, rara vez se parece a las novelas de televisión o a los sueños de los fans. Aunque su relación en pantalla era explosiva, intensa y sumamente convincente, en la vida real, las cosas parecían ser más complicadas, menos definidas, o al menos significativamente menos públicas. Y es aquí, en este punto de inflexión, donde entra la parte más intrigante y especulativa de nuestra historia. Después del éxito rotundo de Erkenci y el consecuente auge de su popularidad, especialmente en Italia, ambos actores decidieron seguir caminos distintos, caminos que a simple vista parecían divergentes. Demet Özdemir continuó construyendo y consolidando su exitosa carrera en Turquía, participando en otras producciones aclamadas por la crítica y el público, y afianzando su estatus de estrella de primer nivel en su país. Por su parte, Can Yaman decidió dar un giro audaz a su carrera, expandir sus horizontes y apostó fuerte por Italia, un país que ya lo adoraba. Comenzó a aparecer con frecuencia en programas de televisión italianos, a protagonizar campañas publicitarias de gran envergadura y a construir una base de fans sólida y leal en el país de la bota. Su presencia en Italia se hizo tan fuerte, tan constante, que muchos comenzaron a considerarlo prácticamente un residente más, un ciudadano honorario, por así decirlo.
Y aquí es donde surge la pregunta clave, la que ha generado ríos de tinta y miles de debates en Internet: ¿influyó Demet Özdemir, de alguna manera, en la decisión de Can Yaman de trasladarse a Italia? Las teorías son muchas y francamente todas ellas son fascinantes y merecen ser exploradas. Algunos argumentan con gran convicción que la relación entre ellos, fuera de cámaras, sí existió en algún momento, pero que por diferentes motivos, ya fueran personales, profesionales, o simplemente por la abrumadora presión mediática a la que estaban sometidos, decidieron mantenerla en secreto o simplemente no prosperó. Otros sugieren una hipótesis diferente, que fue la propia Demet quien, al decidir enfocarse primordialmente en su carrera en Turquía y quizás no estar dispuesta a comprometerse con una relación a distancia, o con la intensidad y los sacrificios que implicaba una vida compartida a nivel internacional, pudo haber contribuido, de forma indirecta o directa, a que Can explorara otras oportunidades y buscara un nuevo rumbo profesional y personal. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? La verdad, como suele suceder en el fascinante y a menudo enigmático mundo del espectáculo, es a menudo esquiva, difusa y difícil de asir. Lo que sí sabemos con certeza, y está documentado, es que Can Yaman se mudó a Italia poco después del fin de las grabaciones de Erkenzicus. Él mismo ha sido bastante abierto y ha hablado en diversas entrevistas sobre su profundo amor por Italia, su rica cultura y la increíblemente cálida acogida que recibió por parte del público italiano. Ha mencionado en repetidas ocasiones sentirse muy a gusto allí, que ha encontrado un ambiente propicio para su desarrollo profesional y personal, un lugar donde puede ser él mismo y seguir creciendo. Incluso se ha involucrado en proyectos que demuestran su compromiso genuino con el país, como su participación en el Festival de San Remo, un evento musical de gran relevancia e importancia cultural en Italia, donde fue recibido con entusiasmo. Por otro lado, Demet Özdemir ha mantenido un perfil un tanto más bajo en cuanto a su vida personal en los últimos años, quizás buscando mayor privacidad, pero sin dejar de cosechar éxitos profesionales contundentes en Turquía. Ha sido vista en romances y relaciones con otras personalidades del medio, lo que alimenta aún más el debate y la especulación sobre si su relación con Can fue un capítulo cerrado y si eso tuvo alguna repercusión en sus decisiones futuras o en las de él. Entonces, volviendo a la pregunta que nos trajo hasta aquí, ¿Demet Özdemir hizo que Can Yaman dejara Italia? La respuesta más probable, y basándonos en las declaraciones públicas de ambos actores, en su trayectoria profesional y en la forma en que se han desarrollado los acontecimientos, es que no hay una única causa directa y simple. La decisión de Can Yaman de mudarse a Italia parece haber sido una elección multifacética, influenciada por una serie de factores interconectados. Sin duda alguna, el éxito arrollador de Erkenzicus y la enorme popularidad que adquirieron en Italia abrieron las puertas a un sinfín de nuevas oportunidades profesionales en el mercado italiano. Su carisma innato y la conexión especial que estableció con el público italiano fueron factores determinantes que nadie puede ignorar. Es posible e incluso probable que en algún momento la dinámica de su relación con Demet, ya fuera en calidad de amigos cercanos o como algo más profundo, haya sido un factor que influyera en su búsqueda de nuevos horizontes, tal vez para evitar la constante y a veces sofocante presión mediática que rodeaba su supuesta relación, una presión que puede desgastar cualquier tipo de vínculo. Imaginemos el escenario: tras el torbellino de fama, atención mediática constante, y los rumores incesantes sobre su relación, ambos se encontraron en una encrucijada personal y profesional. Quizás Can sintió que Italia le ofrecía un espacio seguro y estimulante para crecer profesionalmente, lejos de ese escrutinio tan intenso y de las comparaciones constantes, mientras que Demet, por su parte, seguía construyendo su carrera en el terreno que ya conocía, dominaba y donde tenía una base sólida. Es una posibilidad lógica y plausible que la cercanía o la distancia entre ellos, la naturaleza de su vínculo, jugara un papel en sus decisiones. No necesariamente como una causa directa de partida, sino como un elemento más, un componente importante en la compleja ecuación de sus vidas profesionales y personales en ese momento. Además, es fundamental recordar que las carreras de los actores son intrínsecamente dinámicas, fluidas y a menudo implican tomar decisiones audaces y estratégicas. Can Yaman ha demostrado ser un profesional ambicioso, un artista dispuesto a explorar nuevos mercados, a asumir riesgos y a aceptar desafíos que lo saquen de su zona de confort. Su incursión en Italia no solo le ha permitido diversificar su carrera, sino también la oportunidad de aprender un nuevo idioma, sumergirse en una cultura diferente y trabajar con producciones y profesionales de renombre internacional.
Por lo tanto, no sería en absoluto sorprendente que esta decisión hubiera sido impulsada principalmente por sus propias aspiraciones profesionales, por la ambición de expandir su alcance global y por el indudable atractivo de un mercado tan grande, apasionado y receptivo como el italiano. También hay que considerar la perspectiva de Demet Özdemir. Ella, al igual que Can, ha tenido sus propias relaciones sentimentales y ha seguido adelante con su carrera de manera independiente y exitosa. Su enfoque parece haber estado firmemente centrado en consolidar su éxito en Turquía, en seguir eligiendo proyectos que la desafíen y que le permitan seguir creciendo como actriz. No hay indicios claros ni pruebas concluyentes de que haya influido directamente en la decisión de Can de irse de Italia. Es fácil caer en la trampa de las especulaciones y de las narrativas románticas cuando dos personas tan populares y con tanta química en pantalla toman caminos diferentes, pero a veces, la realidad es simplemente que las vidas profesionales y personales toman rumbos independientes, guiadas por objetivos y circunstancias únicas. Podríamos decir, de forma más precisa y cautelosa, que la relación, ya fuera de amistad profunda o de algo más sentimental, entre Demet y Can, y la enorme repercusión mediática que generó, pudo haber sido un catalizador. Un catalizador que, sumado a las abundantes oportunidades profesionales que se le presentaron en Italia, la admiración y el cariño del público italiano, y quizás el deseo intrínseco de un nuevo comienzo, de un cambio de aires y de nuevas experiencias, impulsó a Can a dar el gran salto. Pero atribuir su partida únicamente a Demet Özdemir sería simplificar excesivamente una situación compleja, llena de matices y de factores entrelazados. Es mucho más probable que haya sido una suma de factores, donde la influencia de Demet pudo haber sido uno de ellos, quizás un elemento importante, pero no el único ni necesariamente el principal motor de su decisión. Lo verdaderamente fascinante de estas historias es cómo se tejen las narrativas en torno a las vidas de las celebridades. El público, los seguidores, amamos las conexiones, los romances, los dramas, y cuando las estrellas que admiramos parecen tener una conexión especial, una chispa única, queremos creer con fervor que esa magia continúa, que su historia de amor se traslada a la vida real. Pero la vida real, queridos amigos, tiene sus propias reglas, sus propios giros y sus propias realidades, que a menudo son más complejas y menos idílicas de lo que imaginamos. Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, parece que la vida real los ha llevado por senderos diferentes, cada uno construyendo su propio imperio, cada uno dejando su huella imborrable en la industria del entretenimiento, pero por separado. Así que, para resumir y para ofrecer una respuesta clara y concisa a la pregunta que nos ha acompañado durante todo este vídeo, ¿Demet Özdemir hizo que Can Yaman dejara Italia? La respuesta más honesta y la que mejor se ajusta a la información disponible, es que no hay una confirmación oficial ni pruebas contundentes que lo demuestren de forma rotunda y categórica. Lo que sí sabemos con certeza es que Can Yaman se mudó a Italia y, gracias a su talento y carisma, ha florecido profesionalmente allí, convirtiéndose en una figura muy querida y reconocida. Si bien la relación que compartió con Demet en Erkenciskus fue icónica, legendaria y generó innumerables rumores y especulaciones, su decisión de trasladarse a Italia parece haber sido el resultado de una combinación compleja de factores, incluyendo oportunidades profesionales excepcionales, el cariño y la acogida del público italiano, sus propias aspiraciones de crecimiento y quizás, solo quizás, la dinámica de su relación con Demet haya jugado un papel, pero no como una imposición o una causa única. No hay evidencia de que Demet lo haya obligado, o hecho irse de Italia, parece más bien una decisión personal y profesional de él. Y ahí lo tienen, queridos espectadores. Hemos navegado juntos por el intrincado y fascinante mundo de los rumores, las especulaciones, las apariencias y las realidades del espectáculo. Espero de corazón que este vídeo les haya parecido tan interesante y esclarecedor como a mí me ha resultado desentrañar esta historia y compartirla con ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que Demet tuvo algún tipo de influencia en la decisión de Can? ¿O creen firmemente que fue una decisión puramente profesional y personal de Can Yaman? Dejen sus opiniones, sus teorías, sus reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus perspectivas, sus puntos de vista y siempre aprendo muchísimo de sus valiosos aportes. Si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado entretenido e informativo, no olviden darle un gran y merecido pulgar hacia arriba. Compartan este vídeo con sus amigos, sus familiares, con cualquier persona que disfrute de las historias del mundo del entretenimiento, de los entresijos de las celebridades y de las incógnitas que rodean sus vidas.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir formando parte de esta increíble comunidad de apasionados por el entretenimiento, suscríbanse a nuestro canal. Gracias de corazón por acompañarme hoy en esta travesía. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más secretos del mundo del espectáculo. Hasta pronto y cuídense mucho.